Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón de Ayuda Excel. Vamos a continuar con las clases de Visual Basic para Excel y en esta clase vamos a aprender a hacer el siguiente formulario. Muy bien, tenemos aquí una lista de ciudades de Colombia y acá tenemos un botón, el cual si ejecutamos nos sale este formulario y tiene un combo box en el cual si le damos en la flechita nos filtra todas las ciudades que tenemos a la izquierda. Si seleccionamos Cartagena, no la selecciona y si le damos la flechita hacia abajo, seguimos encontrando las ciudades. También si le damos el nombre, nos empieza a filtrar cada una de ellas. Y nos la filtra de una forma sencilla y rápida. Vamos a aprender cómo lo podemos hacer. Muy bien, voy a abrir una página nueva. Y vamos a ir a la ficha programador. Para aquellas personas que no tienen la ficha programador activada, simplemente vamos a archivo, nos vamos a más, opciones. En esta parte vamos a ir a personalizar, cinta de opciones y debemos tener con el chulito señalado la ficha programador. Le damos a aceptar y ya se nos activa en esta parte. Voy a eliminar esta hoja para que no nos cause conflicto con lo que vamos a hacer. Vamos a darle en eliminar y la eliminamos. Vamos a escribir aquí ciudades y vamos a escribir algunas ciudades de Colombia. Vamos a decorar un poco esto acá, vamos a darle unos cuadros, vamos a colocar esta en negrilla, lo mismo que las ciudades. Vamos a centrar. Vamos a colocar esta de color amarillo y vamos a colocar esta de color azul. Seleccionamos todas las ciudades y en esta parte de acá vamos a darle ciudades. Le damos doble enter, dos veces enter para que se nos guarde el nombre. Vamos a verificar si se nos guardó el nombre. Vamos a la ficha fórmulas y vamos a administrador de nombres. Aquí vemos que sí se nos guardó el nombre de ciudades. Ahora vamos a crear el botón. Para crear el botón que nos va a llevar hasta allá, simplemente vamos a la ficha programador, le damos en modo diseño y vamos a insertar un botón de comando. Lo seleccionamos y con clic izquierdo sostenido nos posicionamos donde lo queremos poner y lo soltamos. Para entrar a la edición del botón simplemente le vamos a dar doble clic. Aquí estamos en la edición del botón, vamos a colocarle ciudades.show. Esto quiere decir que nos va a mostrar este formulario que vamos a crear. Acá tenemos el formulario, lo voy a eliminar para crearlo desde cero y sepan cómo se hace cada uno de estos elementos. Vamos a quitar y le vamos a decir que no lo vamos a guardar. Vamos a crear un formulario nuevo. Para esto simplemente nos vamos a ir a esta parte donde dice insertar user form. Vamos a darle acá, lo estiramos un poco y lo ampliamos un poco. Primero que todo vamos a ir al cuadro de herramientas y vamos a colocar ciudades. Vamos a cambiarle el nombre del label aquí donde dice label y vamos a colocar ciudades. También vamos a cambiar aquí el nombre por ciudades. Y acá vamos a colocarle ciudades de Colombia, que es el nombre que vamos a cambiar en esta parte de acá. Vamos a darle un tamaño más grande, vamos a ir a font, vamos a darle en negrilla y le vamos a dar un tamaño de 24. Vamos a colocarlo transparente para que no se vea esa parte de atrás. Vamos a estirarlo un poco. Y vamos a volverlo un poco más pequeño porque nos quedó muy grande. Le bajamos a 22. Vamos a colocarlo por este lado y ahora vamos a insertar un cuadro combinado. Vamos a seleccionarlo, clic izquierdo sostenido y lo arrastramos más o menos hasta acá. Acá vamos a insertar los nombres que tenemos en esta fila. Para insertarlos vamos a volver aquí a la edición del botón, vamos a cambiarle aquí donde dice Command Bottom, vamos a colocarle ciudades, vamos a colocarle un tamaño más grande a la letra, vamos a colocarle 20 por ejemplo, le vamos a dar en negrilla aceptar
y vamos a cambiar el fondo por un color verde. Vamos a mirar cómo quedó. Acá ya quedó bien. Vamos a ver si nos está ejecutando el formulario. Simplemente quitamos el modo diseño y le damos clic. Acá nos aparece este error porque no hemos configurado bien todavía el botón. Vamos a darle en depurar. Nos aparece este error porque como anteriormente habíamos utilizado el nombre de ciudades, entonces vamos a cambiarlo por ciudades 2. Vamos a pausarlo. Vamos a cambiarle aquí ciudades 2. Y el user form que tenemos acá, vamos a cambiarlo por ciudades 2 también. Ciudades 2. Vamos a darle enter. Y ahora sí, vamos a ir al botón y ya nos ejecuta el user form. Miramos que aquí todavía no tenemos las ciudades que nos filtre, entonces vamos a darle el código para que podamos filtrarlas. Vamos a ir a Visual Basic y vamos a darle clic. No le vamos a dar al comando, vamos a darle al user form, al cuadro que está por fuera. Le damos doble clic para ingresar a la edición y vamos a escribir el siguiente comando. En esta parte vamos a cambiar el clic por inicializar. Vamos a colocar el nombre en mayúscula initialize. Vamos a dar clic al siguiente párrafo y vamos a escribir lo siguiente. Dim rango, coma, celda como rango. Aquí estamos creando una variable para que nos seleccionen las celdas y los rangos donde están las ciudades. Vamos a darle enter y vamos a seguir escribiendo el código. Acá vamos a colocar el rango de las ciudades, este que seleccionamos acá y que lo nombramos ciudades. Vamos a ir entonces y vamos a colocar el siguiente código. Vamos a colocar que seleccione el rango que sería igual al rango que colocamos. Abro paréntesis, abro comilla, coloco ciudades, que fue como lo llamamos, cierro comillas y cierro paréntesis. Damos enter y vamos a escribir el siguiente código. Por cada celda en rango, damos enter. En el combo box 1 punto add item, vamos a adicionar los nombres, espacio y que evalúe cada celda. Entonces celda punto value, enter y vamos a probarlo. Vamos a darle clic. Aquí hubo un error, no es range sino rango. Vamos a corregir aquí este error que no es range sino rango con la O. Y por último vamos a seleccionar y vamos a escribir el último código. Vamos a decirle que después continúe con la siguiente celda. Ahora sí, vamos a darle play. Vamos a darle en el combo box para que filtre y aquí nos aparecen todas las ciudades. Pero vamos a darle un poquito más de estética. Vamos a darle aquí, seleccionamos el combo box, vamos a font, seleccionamos negrilla y le damos un tamaño más o menos de 18. Le damos en aceptar, vamos a cambiarle la letra por Franklin Gothic, le damos a aceptar, vamos a cambiarle el color, que no sea negro sino un color verde. Vamos aquí a For Color, paleta, seleccionamos y vamos a centrarla. Seleccionamos y vamos a centrarla. Entonces, para que la podamos centrar, vamos a darle aquí en donde dice Text Align. Vamos a darle en Center. Vamos a ver cómo está quedando. Muy bien. Y vamos a darle un color a este fondo. Podemos utilizar una imagen descargada sin derechos de autor de internet. Yo tengo una acá, entonces nos vamos a ir a Picture. Donde dice Picture, vamos a darle aquí en los punticos y seleccionamos este verde. Y le vamos a dar play, pero desde la hoja, desde el botón. Vamos a ir a la hoja, le vamos a dar clic en ciudades y vemos que ya nos filtra todas las ciudades que nosotros queramos seleccionar.
Muy bien amigos, hasta aquí esta clase de Visual Basic, espero que les haya sido de gran utilidad. Recuerden que tengo más videotutoriales en mi canal Ayuda Excel Marcelo Garzón. Que tengan una excelente vida y espero que aprendan mucho de Visual Basic para Excel con Marcelo Garzón. Nos veremos en una próxima clase. Hasta siempre.